El doctor Clare ya me presentó. Le agradezco a él la invitación para participar de este webinar. Bien, vamos a hablar sobre las lesiones de subescapular, específicamente lo que compete a evaluación clínica y artroscópica. Vamos a avanzar aquí. Este es el plan de esta presentación. Vamos a hablar sobre algunos recuerdos de la historia, algo de prevalencia, algunos tips sobre la evaluación clínica, algo muy corto sobre artroscopía y clasificación. Importante, ¿no es cierto?, saber que el subescapular es el músculo más grande del manguito rotador. Este es un potente rotador interno en la articulación, forma los pares de fuerza, ¿no es cierto?, con el infraespinoso y el redondo menor, y tiene un efecto, ¿cierto?, de refuerzo y estabilización, especialmente en la aducción y la rotación externa. Históricamente se pensaba que la patología del subescapular era relativamente poco frecuente y usualmente estaba asociada a roturas traumáticas aisladas. Perdón, me avanza la... Importante, ¿no es cierto?, saber que las lesiones pueden ser tanto aisladas y habitualmente estas están combinadas específicamente a las lesiones, ¿cierto?, del supraespinoso anterior, lo que Warner llamó, ¿no es cierto?, las famosas lesiones anterosuperiores. Por muchos años, sobre todo en la época de la cirugía abierta, fueron denominadas lesiones ocultas, específicamente por la dificultad que implicaba el abordaje de estas lesiones. Después, con el advenimiento de la artroscopía, esto se fue mejorando. Este trabajo interesante del Dr. Walsh del año 94, donde él contaba que había un porcentaje de lesiones del subescapular superior que estaban ocultas, y él encontró que una vez que habían el intervalo, mejoraron, ¿no es cierto?, en un 16%, de un 2 a un 16% el hallazgo de lesiones del subescapular superior. Y ahí está más o menos lo que se reportaba a principios del siglo XX en las lesiones de subescapular asociadas a lesiones del manguito. En el año 34 Kontman hablaba de cerca de un 4%, y esto en el transcurso de los años se ha ido aumentando. Ya en este trabajo del 2015, en una serie de 819 artroscopías, en el 50% de los casos encontraron alguna lesión en el subescapular. Esto habla, ¿no es cierto?, que el diagnóstico de estas lesiones ha ido mejorando con las nuevas técnicas artroscópicas y también, obviamente, con la mejora de las imágenes que tenemos disponibles hoy en día. El primer reporte con respecto a una serie de reparación del tendón subescapular en forma artroscópica fue hecho el año 2002. Importante notar esto, ya que, como todos sabemos, las primeras reparaciones del manguito rotador artroscópicas se hicieron en los 80. O sea, prácticamente casi 20 años en publicar una serie sobre reparaciones del tendón subescapular. Esto, de alguna forma, nos refleja que el diagnóstico a veces, incluso con el uso de artroscopía, no era fácil. Importante el diagnóstico de estas lesiones porque sabemos que la progresión de una lesión del tendón subescapular puede llevar, ¿no es cierto?, a retracción, a desarrollo de cambio reversible, incluso hasta hacerlas no reparables. Y importante destacar que el no diagnóstico de estas lesiones es no reparación. Y esto en el contexto de una cirugía de manguito rotador, específicamente el manguito postero superior, puede llevar a tensión y falla de la reparación. Para el diagnóstico de estas lesiones, los pilares fundamentales, ¿no es cierto?, son la evaluación clínica, la evaluación de imágenes y también, obviamente, el uso de la artroscopía, tanto como diagnóstico y, obviamente, también con el tratamiento. En cuanto a la evaluación clínica, importante, ¿no es cierto?, la evaluación general que hacemos a todos nuestros enfermos, a todos nuestros pacientes. La historia es importante, la historia, el antecedente de algún traumatismo, específicamente una luxación anterior, o una historia, ¿no es cierto?, de una lesión concomitante del bíceps o del mango rotador, nos puede hacer sospechar, y debemos sospechar siempre la presencia de una lesión del subescapular. Por eso es importante usar algún tipo de pruebas específicas buscando la lesión, ubicar el dolor, evaluar el rango de movimiento y obviamente las pruebas de fuerzas especiales que usamos específicamente para este tendón.
Se ha visto que la rotura del tendón subescapular se traduce en un aumento de la rotación externa pasiva del hombro. Y esto se detecta mejor evaluando la rotación externa pasiva de ambos hombros en forma simultánea, y así determinar el aumento sustancial de la rotación externa del lado afectado. Esta prueba fue descrita el año 91 por el doctor Gerber, se llama Lizos test o prueba de despegue, donde se le pide al paciente que se coloque el brazo en rotación interna en la zona lumbar, y se le pide que levante la mano desde la espalda. La incapacidad para hacerlo es una prueba positiva. Algunos pacientes pueden engañarnos, ¿cierto?, extendiendo el codo y activando el deltoide. Lo importante es preocuparse que el codo tiene que estar flexionado, y específicamente a nivel de la columna lumbar. Esa es la prueba de Lizos test. Una prueba positiva y una prueba... Es una prueba negativa, y la prueba positiva es cuando el paciente no puede despegar el brazo. El mismo Gerber, unos años después, hizo una modificación a esta prueba, una prueba de LAC, una prueba de LAC-SIGN, que se llama prueba de rotación interna en LAC-SIGN, donde se le pide al paciente la misma maniobra, y logra hacer una rotación interna activa y se libera la mano. Si el paciente no logra conservar la mano en la posición y se va hacia la espalda, sería una prueba positiva. La rotación interna pasiva máxima no se puede mantener activamente, y la mano cae y no se puede levantar activamente. Esta es una prueba también que usamos bastante para el diagnóstico de la rotura del tendón subescapular. En ese mismo trabajo, el doctor Gerber habla sobre la prueba del de belly press, que también es una prueba bastante conocida. Estas son las fotos del trabajo original de él, que consiste específicamente que el paciente coloque sus manos en su vientre, a nivel del ombligo, y se le pide al paciente, ¿no es cierto?, que haga una rotación interna. El paciente no es capaz de mantener la rotación interna y el codo se va detrás del tórax. Sería una prueba positiva. Esta prueba, idealmente, nosotros la recomendamos en aquellos pacientes a los cuales por dolor no pueden hacer la prueba del Lizos test. La prueba de Napoleón, que a veces se confunde con la prueba de belly press, es prácticamente lo mismo, pero el énfasis está puesto en la muñeca. Es una variación del belly press. Fue descrita por el doctor Inhofe el año 99, donde se coloca la presión sobre el abdomen y se evalúa la flexión de la muñeca. Si el paciente no puede mantener la muñeca en posición recta y la flexiona, sería una prueba positiva. Posteriormente, en el año 2002, el doctor Burkhardt cuantificó esta flexión y la graduaron. Cuando la prueba era positiva, cuando el paciente flexionaba la muñeca más de 90 grados para poder mantener presionado el abdomen. Si la prueba era entre 30 y 60 grados, sería una función parcial de su escapular, y si lograba mantener la muñeca recta, sería una función normal. El mismo doctor Burkhardt, en el año 2006, junto con el doctor Barr, describieron esta prueba que se ha hecho bastante conocida y popular, que es la prueba del Burkhardt test, o el abrazo del oso, que consiste que el examinador intenta retirar la mano del paciente. El paciente, el hombro afectado, coloca su mano en el hombro contralateral, y el examinador trata de despegarla del hombro, haciendo una rotación externa, ¿no es cierto?, activa. Y el paciente no puede mantener su rotación interna, sería una prueba positiva. Este positivo, entonces, el paciente no puede mantener su mano en el hombro. Esas son las fotos originales del Dr. Burkhardt de su trabajo. Bueno, todas estas pruebas en realidad han sido todas evaluadas, son las que más utilizamos. Hay muchas otras pruebas más descritas, en realidad podríamos estar hablando mucho al respecto. Se han evaluado, se han estudiado. Hay algunas discordancias con respecto a cuál es la mejor prueba de ella. Por ejemplo, con respecto al Burkhardt test, se ha visto que hay bastante diferencia en cuál es la posición del codo en relación, ¿no es cierto?, del hombro afectado, y la activación muscular es totalmente distinto cuando se hace con el codo en 0, 45, 90 grados.
Por ejemplo, cuando se hace el Bijactet con el codo en 45 grados, se activa el subescapular prácticamente en su totalidad, tanto el subescapular superior como el inferior. Si la prueba se hace en 90 grados, se activa más el subescapular inferior. Y esta prueba sería equivalente a la prueba del Billhart Test en 45 grados, que activa todo el subescapular, sería equivalente al Belly Press Test. Bueno, después de haber leído todo su artículo, les quiero hacer este resumen porque en realidad se arma una confusión importante, pero esto es más o menos lo que pude rescatar de lo que acabo de revisar. La prueba de Lisov es bastante específica para cualquier tipo de rotura, pero el belly press es el más sensible, pero una sensibilidad bastante baja en general, alrededor de un 30 y tantos por ciento. El Billhart es bastante sensible, pero para el subescapular superior, específicamente entre 45 y 90 grados. Si pasa los 90 grados, ya pierde sensibilidad. El ISOFT es más sensible para el subescapular inferior. Para una rotura de espesor completo, la prueba de belly press es más sensible. Y para diferenciar una rotura completa de una parcial, el belly press también puede ser más sensible. La degeneración grasa es mucho más específico del ISOFT test. Importante que cuando al menos una de estas pruebas es positiva, se piensa que el 81% podría ser de diagnóstico de degradación subescapular, combinando las tres pruebas en el examen físico. Esto lo encontré súper interesante porque hay muy poco publicado con respecto a los pacientes obesos y la prueba del belly press. Se demostró que cuando uno hace una prueba de belly press en un paciente obeso, logrando una afección de codo mayor a 20 grados, la prueba pierde valor. Es importante destacar este detalle. Bueno, en cuanto a la imagenología, esto lo va a hablar un poquito más Felipe. Usamos prácticamente todo lo que tenemos disponible. Nosotros generalmente, acá donde yo trabajo, usamos muy poco la ultrasonografía. Casi de regla pedimos radiografía simple a todos nuestros pacientes y nuestro estudio de imagen de elección es la resonancia magnética. La resonancia magnética tiene una sensibilidad bastante alta y especial también, pero cuando se busca dirigidamente, cuando se hace una evaluación sistemática de la lesión. El doctor Adam en el año 2012 describió estos 4 puntos que son súper importantes para evaluar una lesión del subescapular. La presencia o ausencia de rotura en los cortes axiales, la presencia de luxación del bíceps, la atrofia en las imágenes sagitales y la rotura, ¿no es cierto?, a nivel de la tuberosidad menor. Cuando 2 de estos 4 puntos estaban positivos, era casi categórico de una rotura con una sensibilidad del 73% y una especificidad de un 94%. Importante destacar que la subluxación del bíceps no siempre es diagnóstico de lesión del subescapular. Tiene un valor predictivo negativo en la resonancia mayor de un 90%. Eso significa que si el bíceps está en el surco, probablemente el tendón subescapular no esté roto. Ahora, el valor predictivo positivo es de un 35%. ¿Qué significa eso? Que si incluso el tendón del bíceps está subluxado, puede el subescapular estar intacto. Interesante eso, recordar la clasificación de Bennett que habla, ¿cierto?, de luxación de bíceps y subescapular intacto, las tipo 2 creo y las 4. Vamos a la siguiente. Y por último, ¿no es cierto?, la artroscopía, que esto ya lo va a hablar mejor Francisco. Sabemos que mejora mucho la visualización en comparación a la cirugía abierta. Se puede hacer en silla de playa, podemos discutir cuál es mejor. Los que usamos silla de playa creemos que es mejor. Importante la artroscopía, los hallazgos intraarticulares, que son muy específicos de lesiones subescapular. Hay algunas maniobras para mejorar la visualización. Y el uso de ópticas de 30 versus 70 grados también es una cosa que se puede discutir. Importante, ¿no es cierto?, las lesiones del bíceps, la luxación del bíceps, ¿no es cierto?, que claramente nos puede orientar a la presencia, ¿no es cierto?, de una lesión del subescapular, como en este caso. Esa es la resonancia del mismo paciente, donde se ve el bíceps luxado.
El sinocentinela también, ¿no es cierto?, que fue descrito por la FOS en el año 2004, que cuando hay la presencia de un desgarro parcial del bíceps medial, indica una alta probabilidad de desgarro del subescapular, de espesor parcial, específicamente de su tercio superior. El signo de la coma o el coma sign, que es, ¿no es cierto?, por la interrupción de la polea medial, se produce, ¿no es cierto?, una tracción del borde superior del tendón subescapular, ¿no es cierto?, donde se pueden apreciar las fibras del ligamento coracohumeral y del ligamento glenohumeral superior. Para facilitar la visión durante la artroscopía, usamos flexión más rotación interna del brazo, hacemos también una traslación posterior y esto nos puede facilitar bastante la visualización. A veces también podemos usar el Steinmann, ¿no es cierto?, o el Shaver, que nos puede facilitar bastante la lesión hacia distal de la lesión y poder evaluar el footprint. Hay una visión, ¿no es cierto?, con una óptica a 30 grados, haciendo flexión anterior y la traslación posterior del hombro, y uno puede, de alguna forma, poder ver mejor hacia distal las lesiones de su escapular. Y acá el mismo paciente con una óptica de 70 grados, que mejora bastante la visión, pero no mucho más en general que lo que podemos lograr con una buena manipulación en el intraoperatorio con una óptica de 30 grados. Bueno, las clasificaciones, ya algo la va a mencionar mi colega. Importante decir que la que más utilizamos es la clasificación de la FOD, más que nada porque esta clasificación de alguna forma nos ayuda a planificar, ¿no es cierto?, nuestra cirugía. La lesión tipo 1, arriba a la izquierda, la tipo 2, la lesión completa, ¿no es cierto?, superior, y una lesión completa en una tipo 4 acá abajo. Bien, en suma, las roturas del tendón subescapular son más comunes que lo históricamente reportado. Una mayor conciencia diagnóstica durante la historia clínica y el examen físico son los primeros pasos para el diagnóstico. Importante hacer un enfoque sistemático con las imágenes. El diagnóstico se completa con una evaluación artroscópica, y esta, una vez identificada y bien identificada, la mayoría de estas lesiones pueden ser reparadas con éxito. Muchas gracias por su atención.